Hola, vamos a comenzar un nuevo live en el ciclo Confianza y Decisiones de Usina de Conocimientos con una invitada bárbara como es Brenda Austin, que es diputada nacional por Córdoba de la Unión Cívica Radical, abogada, máster, excelente persona y una dirigente que brilla, así que es espectacular poder conversar con ella sobre confianza y decisiones en este ciclo de Usina de Conocimientos, que está orientado justamente a eso, a brindar herramientas, enfoques sobre la confianza y las decisiones. Hola Brenda, ahí vamos a invitar a Brenda a compartir. Hola Brenda. Hola, ¿cómo andás? Muy ¿Se bien, escucha bien? ¿vos? Yo te escucho bien, no sé vos a mí. Sí, perfecto, bárbaro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Con mucho trabajo. La verdad que con unas semanas muy intensas, estamos, bueno, discutiendo el presupuesto, ya en las últimas semanas para dictaminar proyectos en la Cámara, así que la verdad que con bastante trabajo. Y con ¿Qué una tema el Argentina que no proyecto, da no? respiro, ¿no? ¿Qué tema el proyecto de presupuesto siempre es un tema muy álgido, ¿no? Me imagino más ahora que en otros tiempos. Bueno, digamos, porque la verdad que toca todos los temas, ¿no? Toca, obviamente tiene que ver con cómo ese plan que hasta acá no se ha exhibido, digamos, uno está forzado a mostrarlo en el presupuesto, en el diseño de las variables macroeconómicas, y, y a la vez también uno puede ver a partir de allí todas las decisiones que tienen que ver con qué áreas se priorizan y cuáles no. Eh, la verdad que yo, bueno, con cierta preocupación, mirando en particular algunos aspectos vinculados con lo que tiene que ver con la política universitaria, con lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Un presupuesto que nos deja, sin lugar a dudas, algunas preocupaciones. Claro. Y digo, el tema este de la pandemia, la cuarentena tan extendida, esto influye evidentemente, ¿no? Como para que pensemos en un presupuesto bastante acotado. Mira, tiene una paradoja el presupuesto, que es que da por hecho que el año que viene no va a ser necesario ningún tipo de medida de acompañamiento como fueron los ATP y los IFE. Y eso es una de las razones por las cuales creemos que se vuelve un poco una ficción, ¿no? Ujú. Ya es bastante sabido que difícilmente antes de fin de año esté la vacuna disponible y estemos en condiciones de masivamente vacunar en Argentina. De modo que es posible que gran parte del contexto que aún estamos viviendo y del impacto sobre distintos sectores económicos se prolongue durante por lo menos un par de meses del inicio del año que viene. Y, y este presupuesto está construido sobre la base de que no va a hacer falta ninguna medida de acompañamiento, dando por hecho que la pandemia va a haber culminado como fenómeno. Y la verdad que realmente han sido muchos los recursos que se han puesto al servicio de esto, sobre todo en lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, para todos aquellos que los golpeó la informalidad, la pérdida de las actividades que venían llevando adelante, y para aquellos también a quienes, bueno, que perdieron el empleo formal, por un lado. Y Ujú. por el otro lado, los ATP, esta medida de acompañamiento para que las empresas puedan seguir pagando los sueldos en muchas actividades que están claramente resentidas por la cuarentena, básicamente, ¿no? Por el aislamiento. De modo que realmente genera mucha incertidumbre. Y después, bueno,
algunas cosas que ya de momento sabemos que no se van a poder cumplir, como por ejemplo, el, el cálculo del dólar. Un dólar que está puesto en apenas un poquito más de 100 pesos, 108, y hoy estamos casi doblándolo. Hoy, ¿no? Claro. Imaginemos a fines del año que viene, a mediados del año que viene, imaginemos de acá a fin de año, nomás. Entonces, bueno, obviamente es una tarea difícil, es siempre un desafío para quienes gobiernan tomar estas decisiones, y para nosotros de la oposición, bueno, nuestra responsabilidad es de controlar, de poner el ojo en donde creemos que tiene que estar. Nos genera también cierta preocupación que hay muchos recursos discrecionales. Ya quizás recordarás que a comienzos de año el gobierno mandó una ley para justamente aprobarle, cederle facultades para reorganizar el presupuesto al jefe de gabinete por el 100% de las partidas. Ujú. Y, y bueno, digamos, eso obviamente no se modifica, pero además también lo que tiene es que, por ejemplo, por poner un caso, el de las universidades que hablábamos recién, el presupuesto que hay para lo que se conoce como debajo de la línea, que es lo que queda en manos de la Secretaría de Políticas Universitarias, es uno de los más altos del último tiempo. Este, pero no el que se reparte por criterios objetivos entre universidades. Históricamente Claro. representó un porcentaje muy pequeño, y en el gobierno anterior más aún, es decir, se distribuían todos los recursos con criterios objetivos y por pautas entre las universidades, y hoy esa relación se invirtió, tanto así que ese presupuesto pasó a ser más que el total del presupuesto de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la segunda del país. Entonces, bueno, esas son un poco las preocupaciones que tenemos, los debates que se han estado llevando adelante en la comisión, y bueno, y la semana que viene, el miércoles, seguramente vayamos a sesión para ya discutir este tema en el recinto. Claro, vos sabés que te escucho y digo que en realidad la gran mayoría de la ciudadanía o no repara en el presupuesto, en esta discusión presupuestaria. La teoría política también eso lo indica, ¿no? Que la gran mayoría queda como delegando la representación y dice, bueno, esto que son temas presupuestarios no me toca a mí definir, ni analizar, ni por qué saber. Y realmente es fundamental, porque hace a la esencia también de la política, ¿no? Cómo se van a distribuir recursos, porque si no, también es una época donde hay mucha fake news, ¿no? Que dicho en buen criollo es mucha mentira. Ujú. Y mentiras que hacen que en definitiva estemos cada vez más desinformados, ¿no? Tal cual. Pero fíjate, digo, claro que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Imagínate si sos una familia que estaba recibiendo y subsistiendo por el IFE, claro que tiene que ver Ujú. con tu vida cotidiana. El saber que el año que viene no vas a contar más con eso, en principio, o que no está en el presupuesto. Si sos una pyme y en la hipótesis de que el cálculo hubiera sido acertado, ya no lo es, pero y te dicen, Ujú. miren, vamos a calcular que el dólar va a estar a tanto, ¿no? Va a estar en el orden de los 108 pesos. Bueno, te permite a vos hacer una proyección, pero también fíjate en un tema que para Córdoba es muy importante y que venimos siguiendo muy de cerca en el país y en el mundo también, ¿no? Por producto del cambio climático, que son los incendios. Por ponerte otro Ujú. ejemplo, ¿no? Bueno, el presupuesto plantea en un momento donde justamente el riesgo de desastres en el mundo y en Argentina, el impacto del cambio climático y cómo todo eso se traduce en mayores riesgos en las poblaciones, en las comunidades, en las inundaciones, en la sequía, en los incendios, bueno, va con un recorte al 50%. Claro, En un momento es donde tremendo. 15 provincias en Argentina estuvieron bajo fuego, Claro. ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con nuestra cotidianidad. Por ahí parece que es una cosa que está muy lejos, porque son planillas inentendibles, porque siempre necesitamos la mano de un contador y de algún economista que nos ayude a mirarlo, Ujú. pero tiene mucho que ver, quizás más de lo que creemos, con nuestra vida cotidiana. Y debería tener más que ver aún, ¿no? También Claro. es cierto que en nuestro país siempre se dice
bueno, cuando estudiamos en la Facu, ¿no? Cuando enseñamos la ley de leyes, porque ahí está Ujú. todo. Ahí uno puede ver la política educativa que va a tener el gobierno, la política de desarrollo social, la política en materia de seguridad, y de ahí se van a desprender un montón, ni hablar de la política tributaria. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subir impuestos? ¿Vas a bajar? ¿Vas a quitarle presión tributaria a algún sector? Eh, Ahora, también es cierto que en nuestro país tenemos cierta vocación de que los presupuestos no seguirlos tan al pie de la letra como debiera corresponder. Y esto que te decía recién, de que le hayan concedido una facultad que es del Congreso, que es la de diseñar el presupuesto, al jefe de gabinete para que reordene las partidas, le quita un poco su poder, ¿no? Porque por ahí ahora nos estamos matando a ver si logramos más recursos para un área o para otra, o para una obra en alguna ciudad o en alguna provincia, y, y al final del camino va a ser la lapicera del jefe de gabinete la que defina. La que defina, claro. Bueno, nada, tiene que ver también con la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Con qué cosas debiéramos hacer para fortalecer el cumplimiento de nuestra Constitución. Ni más ni menos, ¿no? No es poner un estándar allá lejos, queremos ser no, queremos que se cumpla nuestra Constitución, que habla de división de poderes y donde el Ejecutivo manda el proyecto, el Legislativo lo aprueba, lo analiza, lo aprueba, le hará las modificaciones que crea conveniente, y esa es la hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es la que se debiera cumplir. Bueno, estamos un poquito lejos todavía de eso, pero nunca está de más tratar de insistir y de repetir para tratar de que ese aspiracional, ese deseo se cumpla. Claro, que sea cumplido, que es tan importante, ¿no? Y tiene que ver con justamente con la confianza institucional, ¿no? Que hace tiempo vemos datos en que la confianza institucional, sobre todo en instituciones políticas, suele ser baja o suele estar en tensión, podríamos decir, permanente, ¿no? La opinión pública en general, cuando se ve estudios, Latino Barómetro, estudios como el de Hernández de la encuesta de cultura constitucional que le hizo 2005 y 2015, creo que fue, o 2006, 2016, donde muestran justamente la baja confianza en las instituciones, el desconocimiento de la Constitución, por ejemplo, que es muy alto, el desinterés. Entonces digo, realmente cómo hay que remar en una corriente totalmente contraria, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, nosotros tenemos problemas históricos, ¿no? Ya allá Nino, hace mucho tiempo atrás que hablaba de la nomia boba, ¿no? Ujú. Esta tendencia, digamos, cultural a no cumplir las normas, y a creerse vivo cuando no se cumplen las normas, ¿no? Ese es un problema en el que, sin lugar a dudas, hay que trabajar para transformarlo, que es un problema de América Latina, pero en particular de nuestro país también. Y por otro lado, digamos, lo que tiene que ver con un problema que transita el mundo entero, que es la confianza en sus instituciones políticas, la crisis de las democracias. Digo, esto no es un Ujú. problema de Argentina. Es un, Ujú. tengo una gatita aquí, perdón. No, no hay problema. Eh, entonces digo, es un problema de las democracias del mundo entero, que indudablemente, digamos, tiene que ver con la incapacidad de dar respuestas de las socialdemocracias, de los estados de bienestar que empezaron a encontrar un límite en la prestación de esos servicios, desafíos que no pudieron enfrentar con éxito, respuestas que no pudieron dar con éxito, que tiene que ver un poco con lo que está pasando en Europa, digamos, cómo se gestiona el temor que le genera todo el tema de la inmigración, ¿no? Por ejemplo, Ujú. cómo se responde ante eso, cómo responden los estados de bienestar ante eso. Eh, y un poco también, bueno, esta crisis de democracias que fueron pensadas para 2 siglos atrás, que fueron diseñadas 2 siglos atrás. Imagínate, nosotros tenemos una constitución bastante avanzada, la del año 94, que incluye los institutos de democracia semidirecta y habla de la iniciativa popular, por ejemplo.
Y la iniciativa popular es juntando firmas en una planilla en distintos lugares del país, con X porcentaje, y hoy la verdad que Change, por ejemplo, interpela mucho más a los legisladores que lo que podría ser un mecanismo Claro. que está ahí recogido. Entonces, claramente que hay una tensión entre los modos que la sociedad está eligiendo para participar, las rigideces que tienen las instituciones para escuchar, y los modos en que dan cuenta de las decisiones que toman, porque esto también es importante. Cómo explicamos, bajo qué parámetros explicamos las decisiones que tomamos. Y esto hace a la confianza, es decir, si yo tomo una decisión que no se entiende y además tampoco la explico, y a la vez, tomo la decisión vallado entre policía porque tengo miedo de la protesta, bueno, todo eso produce un proceso de pérdida de legitimidad que es complejo, ¿no? Es complejo porque ¿qué hay sino la democracia para responder a los dilemas que tiene el mundo? Y obviamente los que se fortalecen en esos momentos son los autoritarismos, digo, los populismos izquierda-derecha, la pérdida de esas seguridades, de esas certezas que dan el cumplimiento de los marcos constitucionales. Entonces, creo que ahí tenemos un problema que tenemos que ver que tenemos primero que entenderlo, que mirarlo, que mirar cómo hay una generación nueva que le interesan los temas de agenda pública, porque se movilizan por ellos. Pensemos nomás en los chicos y chicas a lo largo del mundo levantando la bandera contra el cambio climático y exigiéndole a sus países que tomen medidas, pero que no encuentran todavía canales en sus instituciones para hacerlo. Y si las instituciones no se miran para adentro y se transforman, bueno, esa participación se va a canalizar de alguna manera. Así que nada, creo que es un momento, esa discusión, digamos, sobre la confianza debiera interpelarnos mucho, y a la vez en cómo podemos cada uno desde nuestro lugar abrir un poquito el juego, ¿no? Escuchar más, sumar a los actores que vienen siendo quienes están trabajando esas agendas. Por ejemplo, nosotros desde mi equipo de trabajo solemos tener la costumbre de que cada vez que pensamos un proyecto de ley, una de las cosas más importantes, o para nosotros más importantes, es identificar el mapa de actores y ponernos en contacto con ellos. Ver quiénes son las ONG, los individuos, las personas, los municipios, los investigadores que vienen trabajando esos temas, que tienen algo para decir y que seguramente la idea que nosotros teníamos nos la van a criticar. Y bueno, y ponerla a disposición para que eso pase. Entonces creo que ahí hay un desafío, digamos, primero, que es institucional, que es como la misma organización se rediseña sus procesos de toma de decisiones, y uno que es individual, que es como los actores que están en esas mesas de decisiones transforman sus procesos en los cuales toman sus propias decisiones, ¿no? Es decir, hay dos momentos para abrir el juego ahí, y para buscar legitimar, fortalecer, y en definitiva recuperar la confianza, porque yo no tengo ninguna duda de que eso pasa cuando nos tomamos el tiempo de explicar las decisiones, cuando se explican las restricciones en las que se toman las decisiones, ¿no? No estamos en un mundo de recursos infinitos, sino en un contexto donde hay que elegir a dónde, qué cosa, bajo qué variables, qué impacto tiene cada decisión que tomamos, y no explicarla es el peor camino, claramente. Ahora, ¿ves en general que se trabaja así como vos estás planteando? Además, tu trabajo se ve. Esto que vos decís se ve reflejado en lo que comunicás, en lo que vas haciendo. Si alguien te sigue en redes sociales, va a ver cristalizado esto que decís, ¿no? Este trabajo en equipos, conversar con distintos sectores. Por ejemplo, vi el camino que hiciste con los albinos, con la ley de albinos. ¿Es así? ¿Así como se denomina la ley? Sí, Ley Nacional de Albinismo, sí. De albinismo, mirá vos. Y realmente se ve, digamos, el trabajo, ¿no? Cómo se ha trabajado.
Al menos en la comunicación uno tiene, le genera una idea de cómo se ha trabajado. ¿Ves en general que se trabaja de ese modo o no es tan general? Creo que hay de todo, ¿eh? Primero, permitime porque esa iniciativa para nosotros es como muy caro a nuestros sentimientos, digamos, una ley en la que le metimos mucho esfuerzo y que realmente es tal como vos decís, ¿no? Es para nosotros un ejemplo donde los protagonistas, en este caso las organizaciones albinas del país, nada, tomaron la posta de una idea que teníamos. Nosotros escuchamos una noticia, vimos un testimonio, nos enteramos que no tenían cobertura de las obras sociales, entonces empezamos a trabajar en un proyecto de ley. Cuando teníamos el bosquejo, nos encontramos con una institución, con una de las organizaciones de albinos, y ahí apareció un mundo, un mundo. Nada, más de 10, casi 10 organizaciones a lo largo de toda la Argentina, no los quiero ni nombrar para no olvidarme ninguna, pero simplemente amigos acá en Córdoba, Albi, Albinos Argentina, Albinos Patagonia, bueno, eh, y, y realmente con un compromiso enorme. Bueno, con ellos les dimos un montón de vuelta. Cada vez que teníamos que ir a la comisión a modificarle una coma al proyecto que habíamos consensuado, teníamos que volver con ellos para ver si nos cerraba esa propuesta que nos estaban haciendo. Y ellos realmente, la sinergia que se produjo fue lo que permitió que la ley se apruebe. Ellos se encargaron de salir una vez que nos pusimos de acuerdo con el texto y dijimos, listo, esta es la bandera que vamos a pelear juntos, y juntas ellos salieron a pelear en cada provincia, a golpear la puerta a los legisladores, a decirle, miren, acompáñennos, a buscar artistas que hagan carteles en shows, en recitales, por ejemplo, con mensajes dirigidos al acompañamiento a la Ley Nacional de Albinismo. Entonces digo, ahí hay un proceso de mucho fortalecimiento de la decisión, ¿no? Ujú. De empoderamiento de ellos como protagonistas, pero también de fortalecimiento de la decisión. La ley fue mucho mejor. El borrador ese que nosotros habíamos armado fue mucho mejor después de escucharlos a ellos. Ahora, que si creo que esto pasa en general, bueno, creo que hay de todo. Creo que hay de Ujú. todo. Hay bastante cultura en la Cámara de convocar a informativas cuando hay ciertos temas complejos. Eh, entonces van las distintas voces, digamos, a dar su opinión en esas informativas antes de dictaminar. Pero hay a veces poca cultura de escuchar eso, Ujú. ¿no? Es decir, hay mucho de esto de hacer de cuenta de, y poco de entrar realmente en un proceso de diálogo donde vos estás dispuesto a revisar tu propia cosmovisión previa o tus propias decisiones previas. Entonces ahí creo que hay que salir un poco del ego de creerse que la entendemos toda y que tenemos la llave para las mejores decisiones y delegar un poco también, digo, en un mix, no es esto, bueno, vamos a convocar a los científicos o las científicas tienen que tomar, no, digamos, tampoco, ¿no? Porque hay una Ujú. combinación de factores, hay factores que tienen que ver con la evidencia científica y eso tiene que estar reflejado en una ley. Pero hay factores que tienen que ver con la decisión política. Dentro del marco de opciones que tenés, que te brinda la evidencia científica, cuáles cuajan mejor en la cultura institucional de tu país, cuáles te permiten hacer pasar la ley, que estos son también todo el tiempo análisis que hacemos. Es decir, Ujú. ¿qué pasa si tocamos, no sé, si nos queremos meter con algún tipo de impuesto? Bueno, ¿qué nos van a decir los senadores o senadoras que le dicen sus gobernadores? Eso, Claro. o sea, ¿qué impuesto tocas que afecta o no la coparticipación? ¿No? Qué sé yo, sobre quién va ese impuesto, sobre las espaldas de qué sector productivo, qué ciudadanos recaen. Entonces, eh, nada, creo que ahí hay que tomar ese mix. Y después sí, hay varios, no muchos, pero hay varios diputados y diputadas que tienen, que laburan bastante parecido en esto, ¿no? Ujú. Yo siempre la menciono porque para mí fue una referencia, Carla Carrizo, nada, es un gran ejemplo de trabajar temas de agenda de los derechos de niños, niñas y adolescentes con el sector, con las organizaciones, con agendas que a veces son hiper invisibles y bueno, con procesos sostenidos como la gota que horada la piedra, tratar de que eso llegue al recinto, porque
a veces, digamos, hay como una idealización, ¿no? Hay como una creencia de que, bueno, presentamos un proyecto y tenemos todo el poder para que llegue al recinto, y la verdad que no es así. Eh, Miren, yo siempre cuento esta anécdota porque para mí es bastante ilustrativa. Cuando yo asumí, el primer proyecto que presenté fue la modificación del calendario escolar para tratar de hacer norma algo que el Consejo Federal ya había aprobado, que era llevarlo a 190 días de clase. Bueno, lo presenté y a las pocas semanas tenía la media sanción de la Cámara. Entonces dije, esto es muy fácil, esta es la mía. Claro, Acá algo hay que rarísimo. pensar, hay que tener buenas ideas y esto va como piña. Bueno, y lo que pasó que después de eso, nada, pasó mucho tiempo, pero mucho tiempo, más de un año o más, para poder lograr que un proyecto mío llegue al recinto nuevo. Entonces, después empezás a aprender, digamos, qué cosas sirven, Ujú. porque vos tenés que construir presión, acompañamiento, para que tu bloque, tu interbloque, la comisión en donde el tema está, y después la Cámara en el Pleno diga este tema es importante y lo vamos a acompañar. Porque hay mucha tentación casi siempre a seguir las agendas del Ejecutivo, ¿no? Lo que el Ejecutivo Ujú. señala que le parece importante. Y después, bueno, hay mucho esfuerzo para que aquellas agendas que no nacen de ahí puedan convertirse en ley. Y, y ahí esos procesos de incidencia ciudadana, de involucrar a los actores, son clave. Hay otro ejemplo que para mí es muy interesante, que es el de Ficha Limpia. Ese proyecto nosotros presentamos que tiene que ver con que aquellos que sean candidatos no tengan antecedentes penales, no tengan Ujú. condenas, digamos, por delitos contra la administración pública. Y presentamos el primer proyecto ya por 2017, creo, y había tres iniciativas, una de Carrió, una de Los Penatos y una mía. Bueno, se discutió el tema, pero bastante en soledad. Después apareció un movimiento ciudadano reflejando un poco lo que había ocurrido en Brasil, y con una estrategia distinta, que fue involucrando actores políticos. Este era un movimiento ciudadano, era gente que dijo, che, los políticos tienen que, cuando vayan a ser candidatos, presentar, al igual que cualquiera que quiere presentarse para un empleo, un certificado de antecedente penal. Y empezaron a hacer una estrategia en redes, en Twitter, pero positiva. A diferencia en general de todas las estrategias que yo había visto hasta acá, que eran de mucha agresión, onda, escuchen, no, fíjense, respondan a esto, presenten, voten. Bueno, este era, no, miren qué bien este diputado que se sumó con su firma a esta iniciativa, vamos, somos cada vez más. Bueno, Claro, ¿no? Una cosa muy positiva, y todo el tiempo era más y más y más y más, y fueron juntando firmas, ya tiene como 400.000 firmas juntadas. Ha logrado que un montón de legisladores y legisladoras provinciales tomen la iniciativa y la discutan ahí, que en Mendoza se tenga media sanción. ahora, Eh, algo que vi que leí por ahí en algunas lecturas más serias, digamos, no solo en las chicanas de los posteos, ¿sí? Es que, claro, que en general no hay juicios, por ejemplo, por corrupción, generalmente quedan ahí en la dirigencia política en general, ¿no? Entonces, al final podría ser ya que no estén ni siquiera imputados, dicen algunos. ¿Esto cómo lo ves? Es justo, no, es no, injusto? mira, está bueno el punto. Nosotros lo discutimos bastante porque, bueno, ¿dónde pones, cuál es el límite, ¿no? Que no se convierta en una Ujú. herramienta de proscripción de cuando alguien tiene la manija del poder, digamos, y utilice esto para dejar a alguien que no pueda ser candidato. Y entonces los proyectos en general navegan entre dos opciones, o la combinación, mejor dicho, de dos opciones. Primero, siempre con condena, no basta autoprocesamiento o que estén solo Ujú. imputados, siempre con condena. Y hay quienes dicen, como yo, que basta con condena de primera instancia, y quienes Ujú. dicen que tiene que ser condena de segunda instancia. Se Ujú. tiene que tener como el doble conforme. Y después, ¿qué tipos de delitos? ¿No? Entonces, ¿qué digo yo? Me agarro el artículo 37 de la Constitución Nacional, digo, los delitos de corrupción tienen una categoría especial en nuestra Constitución que los considera como infames traidores a la patria. Entonces, si vamos a hacer esto, que con una condena de primera instancia le vamos de alguna manera a poner en suspenso su derecho
al sufragio pasivo, digamos, a ser candidato, lo hagamos de manera restringida a los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción, ¿no? Para que cierre con el entramado constitucional. Y después hay otros que dicen, no, alguien que cometió un delito contra la integridad sexual, por ejemplo, también tampoco puede ser candidato. Bueno, y ahí dicen, bueno, pero entonces vayamos a segunda instancia más delito, primera instancia, bueno, y en esa combinación van los distintos proyectos, ¿no? Pero bueno, la verdad que Argentina ya tiene experiencias donde en ciertos delitos, los de lesa humanidad, los delitos los de genocidio, los delitos de la última dictadura militar, por ejemplo, con autoprocesamiento ya no puede ser candidato. Y eso superó el test de constitucionalidad también, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es decidir cuáles delitos consideramos en esa categoría y hasta dónde nos animamos a decir, bueno, queremos exigir un estándar, que es básicamente también tiene que ver con un principio de igualdad. Porque si un ciudadano quiere ir a trabajar al Estado, a la MUNI, a una provincia o a la nación, porque hay una convocatoria, un concurso, ¿no? Le exigen que no esté ni siquiera procesado. Y olvídate si tenés una condena. Por cualquier delito. Quédate fuera, chau, sí. Quédate fuera. Ahora, tu jefe puede tener una condena. O te puede pasar como Menem, que tiene varias condenas en varias instancias, pero como todavía no está firme, sigue siendo candidato. Sí, Menem puede vivir abstraído totalmente de todas sus acciones, ¿no? Y después termina pasando lo peor de todo, que es que justamente a raíz de eso, digamos, surgieron varios de estos proyectos, que es cuando la justicia dice, bueno, miren, tardamos tanto en juzgar que ahora vamos a considerar que vamos a dejarlo libre o no le vamos a imponer ninguna condena porque hubo retardo de justicia. ¿Me entendés? O sea, es la tremendo. justicia dice, tardé tanto en juzgarte, no sé, pasaron 15 años de las explosiones de Río Tercero, entonces ahora no te juzgo porque tardé demasiado. Bueno, eso claramente hay dos canales que trabajar, ¿no? Por un lado, la justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con los juicios de corrupción, que bien vos decías, tienen un promedio de 15 años para llegar a la primera condena, y eso también lesiona la confianza. Por supuesto que lesiona la confianza. Y además una justicia que muchas veces no se anima a ir contra el poder cuando está en el poder. Y algo que decías, y me quedé pensando también, cuando me dijiste un ejemplo de un trabajo similar, es el de Carla Carrizo. Entonces pensé en dos cosas, a ver si se conectan o van por separado. Primero pensé en la importancia de la formación de cuadros, ¿no? Como se dice en política. Por ahí el que está ajeno a la política, decir formación de cuadros, ¿de qué están hablando, no? Pero sabemos que cuando decimos hay cuadros políticos, hablamos de gente formada, preparada de modo teórico y también en la experiencia práctica, ¿no? Es un mix, digamos. Entonces pensé en eso, en Carla, y también pensé en el discurso o en los discursos en la actualidad, ¿no? Que se ve gran confusión discursiva en el seno de todos los partidos. Y hay discursos que han cortado transversalmente, hay discursos que son, por un lado, muy antagónicos, pero también sumamente contradictorios con las tradiciones partidarias, con las tradiciones históricas de cada partido, ¿no? Además de los discursos que por ahí se han aferrado a una visión partidaria como un partido de otra época, por ejemplo, también. ¿Cómo ves eso, el tema de los cuadros políticos? ¿Tiene que ver con eso? Creo que se nota a veces la diferencia entre un buen cuadro político formado en política y alguien que no está formado. ¿Se ve en el trabajo también? Claro que se ve. Claro que se ve. Pero además también esto de abrir el juego tiene que ver con un paradigma distinto desde donde uno puede estar situado, ¿no? Porque cuando vos abrís el juego tenés que asumir que no sabés todas las respuestas y que hay gente que puede saber más que vos. O que tu voz no es la única que importa.
Entonces, eso supone, digamos, de alguna manera, por decirlo, cierta humildad, que no siempre es la que acompaña el ejercicio de la política. Ujú. Hay mucho de, bueno, yo pienso esto, creo esto y voy a ir para adelante con mi idea sin contrastarla con nadie. Entonces, por un lado, digamos. Por otro lado, creo que los partidos tienen que recuperar esta idea de la formación de sus... Creo que tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Primero, dejar de pensarse de nuevo en el siglo pasado. Ujú. Empezar a pensar que los procesos, digamos, de vinculación de la ciudadanía con los partidos políticos, con las ideas, es distinto, es mucho más dinámico, más flexible. Y si no entendemos eso, y si seguimos esperando nada, esto el afiliado para toda la vida, y no le damos razones en este presente, más allá de las razones históricas, las razones que te motiva, digamos, que te motiva mirando el retrovisor, lo que te salió bien. Es decir, sí, yo soy radical, por ejemplo, porque, no sé, me gusta lo que hizo Alfonsín con la democracia, me gusta el compromiso ético y la transparencia de Ilia, me gusta la visión de Irigoyen respecto al rol del Estado, no sé, ¿no? Espejo retrovisor. Bueno, ¿qué te conecta hoy? Claro. ¿Qué te conecta, digamos? ¿Cuáles son los temas de agenda que te hacen, que te dan ese afecto societatis hoy? Bueno, y ahí creo que hay un desafío enorme de todos los partidos políticos, ¿no? Porque Ujú. para encontrar en esos dilemas que tienen que ver con las agendas actuales, un posicionamiento nítido. Y ahí creo, obviamente, que la política se tiene que nutrir de ese diálogo, pero con quienes tienen formación en los temas. Pero no solo eso, digamos, tampoco creo que los partidos tengan que convertirse en una suerte este, de, de, de club de ciencia, digamos, ¿no? Ujú. Los partidos necesitan legitimación, y para tener esa legitimación necesitan todo, necesitan ese diálogo con la ciencia al que no pueden menospreciar, necesitan ese diálogo con el actor de barrio, con el actor comunitario, con la señora que empuja o el señor que empuja un comedor, necesitan hablar con las docentes en las escuelas, con los jóvenes, pero, pero eso no como, con los jóvenes digo, no como una idea romántica de van a ser el futuro, sino asumiendo que están mirando el mundo desde otra perspectiva, desde otro prisma, Ujú. y que los necesitas sumar a la mesa. Mira, yo siempre digo que en general los partidos, y el nuestro en particular, el mío, tiene una contradicción, ¿no? Que esto considera la juventud hasta los 30 años, de modo que entonces es algo así como sos mayor de edad cuando tenés 31, y eso es un absurdo, y a un partido que se pierde la posibilidad de tener sentado a la mesa cuando hay países donde hay tipos presidiendo con 34, 35 años. Y en estos días tuve una experiencia que es linda contarla porque que está en proceso, pero convocamos a un grupo de chicos que son estudiantes de una carrera en una universidad a que nos den una mano, digamos, para la iniciativa de ellos, ¿no? Escribieron mail a distintos diputados, che, queremos aprender un poco cómo funciona el Congreso, estamos a disposición. Nosotros dijimos, nosotros también, y Ujú. empezamos a laburar con ellos distintos temas. Bueno, estábamos tras una idea que era una iniciativa vinculada con la huella de carbono, la medición de las empresas, y ayer nos reunimos con ellos para, bueno, y una de las chicas, para que nos cuenten qué habían pensado. Y lo que armaron es alucinante, alucinante. En términos de visión, en términos de la respuesta técnica, digamos, que construyeron. Entonces digo, la verdad que hay que romper esos prejuicios de que porque alguien es joven pueden saber menos o no tener experiencia. Todo lo contrario, digamos. Vienen con otra mirada, con otro paradigma que tiene que estar sentado en la mesa tomando la decisión. Entonces los partidos tienen que lograr ese mix, tienen que sumar cuadros con experiencia, gente que no venga de la política necesariamente, pero que tenga compromiso con la política como idea de transformación, porque si no, digo, ese curso honorum que hay que hacer, que tenés que estar 20 años pasando por todos los caminitos, claro, te da mucho entendimiento de la rosca interna de los partidos, pero a veces te hace perder un poco Perspectiva, ¿no? claro, exacto, perspectiva, Vos ¿no? Te sabés que hace mirar de otro ángulo. ayer veía una
conferencia, digamos, una videoconferencia que organizó la Facultad de Ciencias Económicas. Y justamente John lo presenta, a ver, por ahí vos lo conocés, voy a decir un chico, porque es un chico desde el punto de vista de la edad, Mata creo que es un tecnólogo, un emprendedor tecnólogo. A ver, estoy confundido si fue ayer o antes de ayer, creo que fue ayer, que lo vi, no, el viernes me parece hoy. Eh, este chico estuvo en Harvard, han recorrido varios lugares, tiene creo que 22, 23 años, una cosa así, y resulta que ha hecho un emprendimiento tecnológico importantísimo. Bueno, realmente es admirable escucharlo, porque sobre todo por eso recalco la idea de chico, ¿no? Porque uno dice, es un chico, un jovencito, todo para el futuro, está generando trabajo. Y una de las cosas que decía, él hablaba de su emprendimiento, de lo tecnológico, pero le preguntan también sobre política, ¿sí? Y él sobre política dice, en realidad, en el tema político hay que salir de la personalización de la política. ¿Sí? Hay que salir dice, porque si no estamos siguiendo a personas y no estamos siguiendo a ideas o a proyectos. Claro. Y me pareció impactante eso, ¿no? ¿Era Ese, Mateo ese Salvato? Salvato. No, pero vos sabés que ahora me doy cuenta que me confundí. ¿Lo vi a Salvato? No, y a este chico lo vi en televisión. Nada que Ah, ver. Me ok. confundí. A medida que iba pensando, digo, no, no era ahí. Porque le preguntaron de política, lo vi a Salvato con el John, que habló de emprendimientos, y lo vi a este chico después, Salvato también bastante joven, 30 y pico Sí, de sí, sí, años. sí, sí, no, Sí, es más joven. Son dos hermanos ellos, Mateo, digamos, que es un poco el que armó la app. La verdad que es súper interesante, es tal como sí. vos decís, súper interesante, pero Yo me confundí con el otro chico que lo vi en algún programa de televisión. ujú. No, este es, la verdad que alucinante, quien no lo siga, le puede seguir, Mateo Salvato. Eh, él, además de ser muy joven, tiene veintitantos. Y, para mí lo interesante del planteo de él es que, nada, tiene como una apelación, él dice, primero tiene como un compromiso de nos quedemos acá a remarla juntos, hay que, Sí. no nos vayamos al país, nos quedamos a remarla. Y después dice, bueno, nuestra generación tiene que arreglar el desastre que nos están dejando ellos. Entonces hagámonos cargo, pero superemos la grieta también. O sea, no heredemos todos los clichés y las mañas de cómo mirar la política. Ujú. Bueno, y eso tiene que ver con otro paradigma. Yo el año pasado veía una encuesta que hizo en aquel momento la Secretaría de la Juventud de Nación sobre la visión de los más chicos, ¿no? Respecto a varios temas de agenda. Y entre ellos, por ejemplo, se definían, una de las preguntas, digo, se definían como no binarios. O sea, hartos de la grieta, Ujú. hartos de la grieta, que todo sea blanco-negro. Hay muchos Claro. matices de grises para muchos de ellos y ellas. Y los más viejos, nada, es todo lo contrario, digamos, ¿no? Es como es la grieta full, no hay ninguna posibilidad de que considere que algo que está haciendo el que está del otro lado de la vereda esté bien. Y eso es un problema porque obviamente hay decisiones acertadas de los gobiernos que después se discontinúan justamente porque, nada, tienen el sello del gobierno anterior. Del otro, claro. Entonces, a mí me parece, es un buen ejemplo el que vos traes, porque, nada, porque te lleva a esa reflexión, a decir, bueno, miren, escuchémoslo también, digo, están mirando, están pidiéndonos que hagamos otra cosa, y si no, que les demos paso, que lo dejemos a ellos sentarse a decir, en definitiva, ellos van a tener que vivir este país que les estamos heredando, que es una catástrofe, por donde se lo mire. Es una Sí, catástrofe. Entonces, totalmente. Y, reconozcamos que hay muchas cosas que se han hecho mal, que ha habido mucha incapacidad para pensar en ese futuro que es nuestro presente de hoy, y que para que eso cambie, bueno, tenemos que hacer muchas más cosas, donde obviamente
la ciencia y la tecnología, el desarrollo innovador, es quizá la fuente de oportunidades de Argentina. Y esa fuente de oportunidades que desaprovechamos una y otra vez, ¿no? Que la desaprovecha, que está claro, digo, es el único país de América Latina que tiene, o el que tiene mayor unicornios per cápita, que es una fuente inagotable de creatividad, pero que no encuentra muchas veces el acompañamiento en el Estado para que esos emprendimientos, esas ideas innovadoras realmente puedan ser generadoras de empleo genuino. El Estado parece como si fuese un actor hostil contra el que tienen que lidiar y luchar su idea. Bueno, y eso, si no transformamos eso, si no entendemos que las respuestas tienen que venir del Estado, pero también del sector privado, eh, esto no va a ir para ningún lado, ¿no? Vamos a seguir creciendo en empleo público como respuesta, digamos, a la incapacidad de generar empleo privado genuino, que resuelva los problemas estructurales de la generación de divisa, del ingreso de dólares, y en definitiva del Estado lo que debiera estar haciendo es pensando cuál es su aporte desde la educación para catapultar esa oportunidad. Tuviste una muy buena gestión en educación, ¿no? Muy reconocida en educación, digo, en la Municipalidad de Córdoba, como secretaria de Educación. Bueno, no sé, digamos, o sea, tuve digo, que eso debiera decirlo otro, eh, pero, pero sí te puedo decir que fue una gestión, algo que disfruté muchísimo y sufrí muchísimo también. Ujú. Este, Esto de lidiar todo el tiempo con la frustración, ¿no? De lo que no sale, de volver a intentar una y otra vez, para que consolidemos la, alguna idea que tenemos en mente. Eh, y fue para mí una de las experiencias más lindas de mi vida, ¿no? Y la verdad que la extraño un montón, porque el legislativo tiene una distancia fenomenal entre una idea que tenés y el poder concretarla. Y bueno, sobre todo en los municipios, digo, cuando estás ahí muy cerca de lo cotidiano es bastante más cercano y eso lo hace más entusiasmante. Pero, pero a la vez también, bueno, la posibilidad tomamos muchas decisiones y tuvimos el acompañamiento no siempre fácil de los actores del sistema, de las docentes, de las supervisoras, de las familias. Y a la vez pudimos impulsar un proyecto distinto que fue el de los parques educativos, ¿no? Eso sí, claramente es un Muy orgullo bueno. por varias razones, por lo que representa hoy en la ciudad tener un ícono como estos parques Ujú. educativos con la idea de la educación a lo largo de toda la vida, pero también por el proceso, que da cuenta de esto que hablábamos al principio. Todo el proceso de los parques fue un proceso participativo. Los Ujú. primeros talleres, cuando nosotros teníamos la idea, armamos un documento, buscamos experiencias internacionales para respaldarlo, decir, bueno, queremos hacer esto, y fuimos con eso a los barrios, a donde queríamos hacer el primero, y a pelotear con la gente qué les parecía que tenía que tener ese parque. Y, y surgieron cosas súper lindas, ¿no? Que nos hicieron además cambiar de idea, modificar, cambiar los planos, la ejecución del proyecto, esta idea de la gobernanza compartida, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, para mí sí, eso sin duda es una de las cosas de las que siento mucho orgullo, de cómo se gestaron, cómo se gestionaron, cómo siguieron, cómo siguen hoy, y el rol que están llamados a tener en Córdoba para ser un actor clave para esta gran demanda que va a tener la educación, que es la de la educación a lo largo de toda la vida, ¿no? La transformación en el empleo, en acompañar a los trabajadores a reaprender nuevas habilidades, a aquellos que no tuvieron la oportunidad de terminar la escuela secundaria, cómo Ujú. hacerlo. Bueno, Sí, eh, realmente buenísimo, buenísimo. Brenda, ¿y qué estás leyendo para sugerir? ¿Lecturas? bueno, la verdad que algo que me viene pasando ya hace un tiempo, que cada vez tengo menos tiempo para leer, libros, algo que disfruto y, y que me encanta además, ¿no? Pero que por ahí le encontrás el huequito en las vacaciones para poder hacerlo, por esto, por estar
abrumados muchas veces siguiendo, leyendo artículos, notas, que sirven para fundamentar muchas de nuestras opiniones. Hoy estoy ahí empezando a leer un libro, un librito de entrevista muy interesante de Nora Barr, que se llama Rebelión en el Laboratorio, que lo que cuenta es experiencias de distintas científicas de Argentina en las dificultades que han tenido en torno a su desarrollo y desenvolvimiento en la carrera científica, ¿no? A cómo juegan y operan las desigualdades de género en la carrera científica. Y tengo ahí un pendiente que lo traigo ya hace un tiempo, que me lo compré y lo quiero ver, y se llama ¿Por qué fracasan los países? Bueno, ahí lo tengo en la mesita de luz para arrancarlo, bueno, que no son las novelas de las vacaciones, pero son esos textos obligados para seguir pensando en la Argentina que queremos. ¿Sos militante de género? ¿Te presentás así Sí, 100%. o tomás el género y vas más allá? Soy militante del feminismo, porque creo que, y el feminismo, sobre todo en cierto momento, hubo así como un intento de quitarle, de encasillarlo, ¿no? Y el feminismo es la búsqueda de la igualdad. El recorrido que hacemos a lo largo de la historia, digamos, los hitos de lo que ha permitido el feminismo no son las antípodas del machismo, es todo lo contrario, es la búsqueda de la igualdad. Y desde ahí, y con la sensibilidad, con la empatía para poder ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces las cuestiones que tienen que ver con las agendas que lleva el feminismo van mucho más allá de la lucha por los derechos de las mujeres, tienen que ver en ocasiones con la lucha de los derechos de las minorías sexuales, de las personas trans, travesti, transgénero en Argentina, pero también de la empatía de otros procesos, ¿no? Entonces yo siento mucha vinculación en dos agendas, digamos, que para mí son muy fuertes, que es la agenda de género y la agenda ambiental, porque creo que tienen que ver con esto, con sentir en la piel las cosas que nos pasan en el mundo que habitamos, y en pensar en cuántas cosas estructurales tenemos que transformar para resolverlas. Y mucho de ello tiene que ver con esta mirada de la igualdad, del respeto de los derechos de las personas, de reconocer, digamos, los derechos de los seres sintientes, todo ese otro paradigma que viene con los derechos de los animales, de reconocer que si en el planeta que habitamos no cambiamos nuestra matriz de desarrollo, no hay futuro posible. Bueno, esta idea del desarrollo sostenible como equilibrio, desarrollo ambiental, pero también social y económico. De modo que creo que están bastante emparentadas dos cosas que creo que definen gran parte de las iniciativas que vengo, digamos, empujando hoy en la Cámara y a lo largo de mi vida política. Y que son de esta época, ¿no? Que sin lugar a dudas son lo que decías antes, la agenda actual y la agenda de futuro, que por ahí no estaban hace 20 años o 30 o 15 con la fuerza que van tomando ahora. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero tal cual, es así. Lamentablemente digo porque si muchas cosas las hubiésemos corregido 20, 30 años atrás, la cantidad de documentos, de tratados, de compromisos internacionales que hemos firmado de cara a cambiar muchos de estos patrones, bueno, los ODS, los Objetivos 2030, que tienen que ser una hoja de ruta para todo lo que hagamos, 2030 está acá a la vuelta de la esquina. Casi que no se cumplirían, pero sirven para caminar, ¿no? Pero claro, y ahí hay un montón, ¿no? Hay objetivos que tienen que ver con, por ejemplo, el rol de la educación y reducir las desigualdades educativas, algo que a mí me obsesiona un montón y hace mucho tiempo. Las brechas de desigualdad que atraviesan Argentina, la generación de empoderamiento e igualdad de oportunidades de las mujeres, ¿no? El desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente, el cuidado de los océanos, bueno, un montón, el cuidado del agua, un montón de objetivos que indudablemente tienen que ser una hoja de ruta, pero
pero que nos tenemos que esforzar un poquito más, ¿no? Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos que también meter los ojos en qué están haciendo los gobiernos locales, los municipios, qué hacen las provincias, qué hace el Estado Nacional, qué hacen nuestros legisladores con estos temas. Porque Sí. en verdad, digo, se nos va a ir la vida en esto, digo, no es metafórico, ¿no? Si no torcemos el curso de la historia, nada, a nuestro planeta le queda poco, o le queda poco tal como lo conocemos. Entonces, bueno, hay que hacer mucho más y lamentablemente estamos en un momento, justamente por ese retraso, donde nuestra generación está llamada a hacer esa bisagra histórica que entienda que no hay futuro sin un presente sustentable. Brenda, fuiste presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho ¿en qué años? ¿98 por ahí? ¿99? No. ¿O antes? ¿O después? Después. En el 2003. 2003. ¿Fue solo ese año o fuiste 2 años? Del centro fui ese año, cuando lo recuperamos, Sí. después de una pelea de muchos años, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo digo que para mí es una de las victorias políticas más importantes para mí, ¿no? Si tengo ¿qué es más importante en los distintos lugares? Bueno, ese porque lo siento muy propio, digamos, porque la peleamos, nos levantábamos, me acuerdo, a las 7 de la mañana, nos acostábamos a las 12 de la noche, nos íbamos a la facu, digo, a esa hora. Sí. Sacando Te voy los a contar carteles, algo, las porque mesitas. me hago acordar de esto. Yo lo relacioné con un libro que hicimos con Fernández Suárez y lo hicimos en el 98, un libro para la cátedra, Dinámica Política, y que hacíamos nosotros seminarios los días sábados. ¿Sí? Dábamos lo que sería la unidad de partidos políticos, de derecho político en la materia, lo dábamos los sábados, creo que dábamos 2 o 3 unidades, me parece que era así la cuestión, en seminario los sábados, entonces teníamos 4 o 5 sábados, pero íbamos muy temprano, íbamos yo creo que a las 8 de la mañana hasta las 12, la 1 aproximadamente, ¿no? Eran seminarios largos y iban estudiantes de todos los grupos de derecho político. Entonces, en una época en que teníamos un montón de alumnos, y entonces por ahí había 200, 300, 400 alumnos, a veces había poco y eran 70, 80. Y algo que es el punto que siempre me acuerdo, que es que llegábamos a las 8 de la mañana, y yo no sé si a las 8, pero en el recreo o a las 8, estabas vos ahí a veces acomodando las sillas, primera en el centro, acomodando las sillas, barriendo un poco, acomodando el centro, ¿sí? Te tengo esta imagen, quizá eso pasaba a las 8, y en el recreo veíamos que estabas en la reunión, justamente dirigiendo la reunión. Entonces eso siempre me quedó como una foto. Yo tuve algunos cargos así de dirigir espacios, y la parte que no se ve es que uno a veces tiene que barrer el lugar para que todos los demás estén cómodos y poder debatir. Y no siempre uno es el que termina con la razón, ¿no? O con la decisión final. Tal cual. Pero, mira, si algo yo aprendí ahí es que que los roles hay que legitimarlos, ¿no? Y que lo peor que podemos hacer es cuando estamos en alguna responsabilidad de conducir algo, creemos que no estamos para ciertas cosas y que eso lo deben hacer los demás. En aquel momento todavía hacíamos los carteles con papel afiche y con letras que cortábamos y nada, nos pasábamos los fines de semana completos ahí adentro de la facu haciendo los carteles, pegando con cinta, cortando con moldes las letras y para mí que nosotros en aquel momento a mí me tocaba, tuve la suerte de poder compartir con el Luisito Storani todo ese proceso de militancia y de mucho compromiso, ¿no? De saber que teníamos que de alguna manera dar el ejemplo en eso. Y así que no, la verdad que lo recuerdo con mucha emoción, digo, y ese, me parece que todo ese ahí nos quedan compromiso. segunditos.
Me pareció muy bueno para terminar con ese recuerdo. Nos quedan 10 segundos, así que prácticamente es un chau. Fue espectacular el live. Te agradezco Bueno, mucho. gracias a vos, muchas gracias, Miguel. Un Nos abrazo vemos. enorme.